Quiero que sepas que Dios te ama, que no importa cuántas veces cometas los mismos errores, Dios te ama y te espera con un amor avasallante, aun cuando tropieces con la misma piedra. Debe ser por eso que Julio Iglesias compuso esa canción. Nada en el mundo podrá separarnos del amor infinito y eterno de Dios. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Se dice que nosotros los humanos racionales somos los únicos capaces de cometer el mismo error 2 veces. Me decía un gran amigo japonés llamado Mataga, de edad un poco avanzada: Natalie, las personas caen en el mismo error porque se les hace un hábito y no aprenden la lección. Insisten en dar vueltas una y otra vez. Por lo que me hizo pensar precisamente en lo que ocurrió con Israel. ¿Se recuerdan? Bueno, ellos pasaron 40 años en el desierto porque no quisieron aprender y ellos insistían en hacer las cosas como siempre la habían hecho. Por eso es que hoy quisiera que pensaras en esto. ¿Cuál es el hueco en tu vida donde siempre caes? Quizás usted está repitiendo los mismos patrones de sus papás, o a lo mejor nos seguimos relacionando con las mismas clases de personas que nos hicieron daños en el pasado. Si empezamos una relación de pareja, cometemos los mismos errores de las relaciones antiguas. En fin, siempre reaccionamos de manera semejante antes del mismo estímulo. La pregunta es, si caemos en un hueco, ¿por qué nos cuesta tanto salir de ese hueco? Estas son las posibles respuestas que yo consideré. Lo primero es que hay veces que nos cuesta reconocer que estamos en un hueco. Yo en un hueco, no señor. Yo no soy drogadicto, yo no soy alcohólico, yo no soy. No podremos salir del hueco al menos que lo reconozcamos, que caímos en ese hueco. Lo segundo que yo veo es que no salimos del hueco porque no queremos reconocer que somos culpables de lo que pasó. En lugar de eso, siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Quién dejó esos zapatos tirados ahí? Es culpa que no llego temprano por el tráfico. Mi esposa me dejó o mi esposo me dejó por uno más exitosa o más bella, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer para salir del hueco es entender que caímos en él. Luego, asumir nuestra responsabilidad. Alguna responsabilidad tenemos que tener de esto. Por ejemplo, en vez de echarle la culpa a alguien que dejaron la puerta abierta, lo que yo debo de decir es que me golpeé la cabeza porque no vi la puerta abierta. Me estrellé porque estaba distraído. Mi esposa o mi esposo me dejó por descuidar la relación, si este fuera el caso. Porque todo el tiempo le peleaba, porque no pasaba tiempo con él o con ella, o porque dejé de luchar por nuestros sueños. En lugar de echarle la culpa a los demás, debemos empezar por cambiar nosotros, ya que cuando nosotros empezamos a cambiar, las demás cosas empiezan a funcionar diferente. También salimos del hueco cuando reconocemos que Dios lo está utilizando para decirnos o enseñarnos algo. Él nos está llamando la atención. Bueno, fíjate bien, yo conseguí 2 ejemplos de 2 personajes emblemáticos de la Biblia para que podamos visualizar bien esto de los huecos. Y el primer personaje es el apóstol Pedro. La primera confrontación fue cuando Jesús le advierte que lo iban a negar. ¿Se recuerdan? Ese fue su primer hueco. Esto aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en su versículo 34. Te lo leo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. ¿Y qué le dijo Pedro un versículo después? Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo: aunque sea necesario, moriré contigo. Amén. La impulsividad de Pedro no le permitió reconocer su temperamento, pero Jesús lo lleva luego al Getsemaní, que es el lugar de oración, porque el Señor nos va a llevar allí en el secreto para que confesemos nuestra autosuficiencia, nuestras tendencias carnales. Dice ahí mismo en Mateo, en el capítulo 26, su versículo 36, que en vez de orar, Pedro se quedó dormido. Y en Mateo 26, de 40 al 41, dice: vino luego a sus discípulos, Jesús, ¿no? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Lo que pasa, mis amados, es que nosotros siempre hacemos alarde diciendo que no somos tercos, no somos orgullosos. Siempre tenemos una justificación para nuestra actitud. No somos los del pecado. Mira lo que nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, sus versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si llegamos a ver nuestras luchas, nuestras fallas desde la perspectiva de Dios y no de nosotros mismos, entonces podemos confesar nuestros pecados, sacándolos todos. Y Él es justo y bueno para limpiarnos. Esto es lo que quiere decir este versículo. Bueno, ahora vemos aquí delante de nosotros la primera hoguera de Pedro. Esto pasa cuando esa misma noche arrestan a Jesús y mientras lo estaban interrogando en Lucas, en el libro de Lucas, su capítulo 22, versículo 55, dice lo siguiente: y los guardias encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Amén. Eso fue el error de Pedro. Porque hay momentos en nuestras vidas cuando caemos en el hueco que necesitamos estar solo con Dios y no juntarnos con personas que no aman a Dios, porque ahí es cuando perdemos nuestras batallas y es ahí donde física y emocionalmente estamos agotados. Acto seguido vemos en el mismo Lucas 22, pero en sus versículos 60 y 61 que dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, o sea, el Señor se volteó a mirarlo, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Yo me imagino que esto debió ser muy duro, esta escena que Pedro presenció cuando vio los ojos del maestro. Wow, debió ser catastrófico ese día porque el Señor se lo había advertido, pero Jesús lo miró con ojos de amor porque Jesús no es como nosotros. Precisamente para eso fue que Él oró toda la noche en el Getsemaní. Él sabía, el Señor sabía. Por lo que ahora te llevo a la segunda hoguera de Pedro. Ya Jesús había muerto y de paso los discípulos no se la pasaban tanto tiempo juntos. Estaban esparcidos y un buen día se les ocurre ir a pescar. Ellos no pescan nada, pero temprano en la mañana se les aparece un señor con un banquete en una hoguera para el desayuno. Bueno, ese era el maestro Jesús, pero Jesús quería confrontar a Pedro porque esta hoguera iba a representar que había algo en el pasado de Pedro que debía ser tratado de raíz, un ciclo que había que cerrar, un asunto no resuelto. Me imagino que el corazón de Pedro empezó a arder cuando vio la hoguera, porque fue precisamente en una hoguera que él negó al maestro. Luego allí Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba, porque fueron precisamente 3 veces que Pedro lo negó. Pero también yo pienso que por el dolor y la vergüenza con el maestro no lo miraba a la cara. Y nosotros fuimos creados, mis amados, para tener una relación cara a cara con el Señor, con Dios. Siempre Él nos quiere ver directamente a los ojos. Por eso el Señor insiste hasta que se restaura la relación con Pedro. Mis amados, ¿qué hogueras hay en tu vida que deben ser sanadas? Porque Dios las puede sanar. De esto no te quede la menor duda. Esa hoguera puede ser un problema en tu matrimonio, en las finanzas, con tus hijos, amigos, en fin. El Señor hoy te está trayendo a tu memoria esa hoguera para que veas qué fue lo que hiciste mal. ¿Cuál es la parte que a ti te corresponde arreglar y sanar? También puede ser algo que te hace sentir esa hoguera. Por ejemplo, rabia, amargura, temores o tristezas. Hay que sacarlas en el nombre poderoso de Jesús, porque no podemos seguir viviendo así. La amargura echa raíces y ahí le abrimos puerta al enemigo. Por eso Dios permite hogueras en nuestras vidas para sanar las amarguras. Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados para que sanemos y seamos libres. El otro personaje es David. Cuando llegó a ser rey David, le dio por imitar las costumbres de los otros reyes. Claro, hombres que no amaban a Dios. Y estos hombres tenían unas filas de concubinas y esposas. Pero por alguna razón, Dios le toleró ese pecado a David.
Pero esto no quería decir que se lo haya probado. Todo lo contrario, esto fue lo que ocasionó a David tanto dolor, tanta amargura, tantas tristezas. Esto fue el hueco en la vida de David. En una ocasión, David llegó a tener 6 esposas. Dios mío, ¿pero para qué otra? Bueno, le faltaba la del domingo seguramente. Pero como ninguna lo llenaba, siendo David un hombre conforme al corazón de Dios. Ojo, él estaba insatisfecho. Él le dio por tener un amor prohibido, pues. Le dio por tener una relación con una mujer casada. Ya sabemos la historia. Esta es Betsabé. Él la veía en el patio de su casa. Le gustó la mujer y la manda a llamar. Se acuesta con ella queda embarazada. Luego planea David la muerte de su esposo, que era un oficial de su ejército. Y como este oficial era un hombre íntegro, a David no le quedó otra cosa que mandarlo a matar. Imagínense ustedes. En fin, David toma al fin a Betsabé. Esta queda embarazada, se casa con ella, pero Dios, para llamar su atención, lo manda a confrontar con el profeta Natán. Y mientras el profeta le narra la historia, algo similar a lo que le pasó a David, este se enfurece todo y habla del personaje como que es un falso, como hay que matarlo, en fin. Pero llegan a esta conclusión donde el profeta Natán le dice en 2 de Samuel, en su capítulo 12, desde los versículos 8 al 11, lo siguiente: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Amén. ¡Wow! En ese momento David confiesa su pecado, diciendo: he pecado en contra del Señor. Y es ahí cuando David hace el Salmo 32 y 51. Y después de esto, muere el hijo que él esperaba con Betsabé. Para que entiendas mejor esta historia, yo te invito a que leas de 2 de Samuel, el capítulo 12, de su versículo del 1 al 25. Esta es la primera hoguera de David. Su hijo, producto del pecado, nace, dura unos días y luego muere. Esto debería ser una señal para David de parte de Dios, para poner su vida en orden, para sacar todas las mujeres que tenía en su vida. Pero David no hace nada. Si él hubiese hecho algo, todas las maldiciones que habían sido profetizadas por el profeta Natán hubiesen sido rotas. Sí, Señor, porque en la Biblia se ven en varias ocasiones cómo el Señor quita las maldiciones de las profecías. Pero David no hace nada. Entonces, llegamos a la segunda hoguera de David. Sucede muchos años después, cuando su primogénito Amón abusa sexualmente de su hija Tamar, o sea, abusa de su propia hermana de parte de padre. Cuando el rey David se enteró de esto, se enojó mucho, pero no hizo nada. Así hay varios padres hoy en día. El hijo se mete con otra mujer ajena y no hace nada. El hijo ve pornografía y no hace nada. El hijo lleva a la casa a la novia o al novio a tener relaciones y no hace nada. Un papá enojado no sirve para nada. Lo que se necesita son unos papás que impongan disciplina y ejerzan su autoridad de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Esta no era la voluntad de Dios, pero sí lo dispuso para un propósito, lamentablemente. David debió reunir a toda su familia. Eso fue lo que debió haber hecho David. A sus mujeres con cada hijo y poner a Amón en el medio y decirles a todos ellos, a toda la familia, a sus concubinas, esposas e hijos, que Amón había cometido un pecado horrible. Y David debió confesar que él mismo abrió las puertas para eso. Porque en vez de tener una sola esposa, como es la voluntad de Dios, las tuvo a todas y las hizo sufrir. Y que por culpa de él, su hijo es un depravado sexual. Al hacer esto, disciplina al hijo y saca el pecado de su vida. Lo confiesa y se rompen las maldiciones. Bueno, llegamos a la tercera hoguera de David.
La falta de disciplina de David llevó a Absalón, su otro hijo, que era hermano por parte de madre de Tamara, de madre y padre, lo lleva a ejercer la disciplina con sus propias manos y mata a su hermano Amón. Y se cumple la profecía del profeta Natán. Tu familia vivirá por la espada. ¿Y qué hace David? Deja de hablarle a Absalón, pero no hace nada. Y fue ahí que el corazón de Absalón se llenó de rebeldía, de odio, y empieza a planear quitarle el trono a su papá David, cumpliéndose la otra profecía del profeta Natán. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Hoy en día vemos cómo hay hijos que le quitan todo el patrimonio a los padres, lo despilfarran y el padre no hace nada. No entienden que todas las hogueras y desiertos han sido permitidas por Dios para confrontarles, para decirles: hay algo mal en tu familia y en tu vida. En esta ocasión, David por fin hace algo. Dice en 2 de Samuel, en el capítulo 15, que cuando Absalón se proclama como rey, David deja el palacio y se va de Jerusalén y en camino al desierto. En el mismo 2 de Samuel, en el capítulo 15, en sus versículos 25 y 26, dice lo siguiente: si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Amén. Pero en el mismo 2 de Samuel, en el capítulo 25, en sus versículos 21, encontramos la triste historia de Absalón como para ponerle la guinda al pastel. El niño se acuesta con las 10 concubinas que había dejado David para que le cuidaran el palacio, cumpliéndose la otra profecía del profeta Natán, que delante de sus propios ojos dará tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y esto es una ley espiritual, mis amados. La Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Por fin David se dio cuenta que Dios estaba detrás de todo esto. Pero en el versículo 30 dice lo siguiente: David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Amén. Se dirige al mismo lugar donde Jesús llevó a Pedro años más tarde, el lugar de oración. Y él reconoce todo lo malo en su vida y se arrepiente profundamente. Finalmente, Absalón muere y David regresa al trono. Pero no es un hombre feliz, es un hombre triste, un hombre miserable. Y todo esto él lo hubiese evitado si muchos años atrás él hubiese decidido poner su vida en orden. Pero él no lo hace, sino hasta este momento. Mira lo que nos dice para concluir en 2 de Samuel capítulo 20 versículo 3. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que habían dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Por fin te vuelvo a preguntar: ¿tienes un hueco, una hoguera, un desierto en tu vida que necesita ser confrontado y sanado? Pero lo más importante, tiene usted unos minutos, una hora aunque sea al día, y un lugar donde usted pueda ir a reconocer sus faltas y desnudar su alma ante Dios, donde pueda usted empezar por reconocer las cosas que no están bien en tu vida. Te quiero invitar a que cierres ahí tus ojos y pidámosle al Padre: tómate tu tiempo. Padre, sé que me he equivocado hoy y vengo ante ti, frente a ti, Padre, a pedirte perdón. No es casualidad que se me hayan presentado el mismo hueco, las mismas piedras en el camino. Detrás de esto, Padre, sé que estás tú, mi Señor. Quiero sacar esto de mi corazón que me amarga, que no me deja avanzar, pero sobre todo deseo ser confrontado por ti, Señor. Hoy voy a esa hoguera como lo hizo Pedro, porque deseo mirarte a los ojos, Señor. Ahí donde estás, mi amado. Trata de imaginarte los ojos del Señor y mirarlo. Usted lo puede hacer, hágalo por favor, porque no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces le hemos fallado al Señor. Jesús, el Maestro, está allí con ojos de amor y los brazos abiertos para ti y para mí.
Él te está llevando a esta segunda hoguera ahora, donde está restaurando tu relación con Él, porque Él desea que nuestra relación sea cara a cara con Él. Aleluya. Deseo amarte con libertad, Señor. Deseo empezar de nuevo, mi Dios. Yo te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga extravagantemente. No se te olvide ser de bendición para muchos. Así que comparte este podcast. Pero sobre todo, recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.